Doctor Maldonado, buenos días, bienvenido a 90 Matinal. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo se traducen estas declaraciones, este testimonial, para decirlo en forma sencilla, cómo se traduce ahora dentro del gran proceso que está realizando la Fiscalía para determinar qué ilícitos ocurrieron y cómo? Sí, ese es el gran desafío que hemos señalado desde hace algún tiempo. Tiene el Ministerio Público del Perú, la Fiscalía, para determinar cómo, como usted dice, aterriza esta investigación en imputaciones penales específicas. Y los hechos que observamos son hechos de un gran fraude como contexto general, donde se produjeron colusiones con el objeto no necesariamente de obtener ganancias económicas o enriquecimiento ilícito, sino también con el propósito de acumular poder político. Entonces, observamos de estos acuerdos fraudulentos hechos que en general se califican como de corrupción de funcionarios, pero también donde intervienen agentes privados. Ahora, justo, doctor Maldonado, esa era la pregunta, porque precisamente esta primera etapa nos dice mucho sobre el financiamiento de campañas, pero no necesariamente de la entrega a autoridades políticas. Me imagino que también la Fiscalía y el Ministerio Público está muy atento a esa segunda parte en la que Jorge Barata tendrá un papel muy importante, ¿no? Sí. Ahora se entiende por qué quienes llegaron al poder con promesas de fortalecimiento del Estado de Derecho y en particular las reformas del pobre sistema electoral heredado del fujimorismo no hicieron absolutamente nada, porque precisamente se nutrieron de ese mismo esquema para seguir recibiendo dinero o ganancias o bienes de procedencia ilícita o de actividad criminal previa. El marco, por supuesto, que permite la impunidad en estos casos es el marco heredado del régimen fujimorista, empezando con su llamada Constitución, donde está insertado un régimen electoral que permite ese tipo de cosas. Ningún gobierno posterior a la recuperación de la democracia hizo nada para cambiar este esquema institucional, esta arquitectura institucional, y esta es la consecuencia que hoy día los fiscales... al perpetuar ese sistema hasta el día de hoy, ¿no? Porque evidentemente está observándose cómo desde el presidente Toledo, luego el presidente García, luego los señores Humala y Heredia, todos de alguna manera, según las declaraciones, como usted bien dice, ese testigo desde Brasil, el señor Barata, nos informa que recibieron diferentes cantidades de dinero. Acá hay un desafío no solo relativo al Ministerio Público, sino al Estado peruano, de cara al cumplimiento de sus obligaciones internacionales. La pregunta es si, no obstante las deficiencias y vacíos en la legislación peruana, heredados del pasado, que nunca fueron corregidos, pudiendo haber sido corregidos en época de democracia, subsistieron, el Estado peruano va a permitir que subsista o que perviva la impunidad. Doctor Maldonado, lo que hemos tenido ayer, como hemos mostrado en las noticias previas a esta entrevista, es una declaración extensa durante 2 días, distintos casos. Una declaración. El señor Barata se ha ratificado en algunas cosas que había dicho anteriormente, ha hablado de nuevos temas. ¿Qué viene ahora para que la ciudadanía entienda qué es el paso siguiente? ¿Hay que verificar esos dichos o basta con el dicho? No, ciertamente el Ministerio Público, volvemos al desafío que tiene el Ministerio Público del Perú, tiene el deber de construir los casos, ¿no? Construir los casos a partir de esta importante declaración, darle coherencia en la estructura de piezas que está dirigido a probar las hipótesis criminales con las cuales trabaja el Ministerio Público. Acá hay una pregunta respecto de la estrategia escogida por el Ministerio Público del Perú. Mientras que en el Brasil una sola fuerza de tarea de fiscales tuvo a cargo la investigación de los casos con un resultado exitoso, acá se ha optado por una estrategia diferente, donde hay en primer lugar un equipo de fiscales que trabaja los temas de corrupción de funcionarios. Que no son los que han viajado. Que no son los que han viajado, como todos sabemos, a cargo del fiscal Hamilton Castro, y otro grupo de fiscales a cargo de los temas de lavado de activos, donde deseo destacar el papel que está cumpliendo el fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Ahora, doctor, hay
hay un caso particular, por ejemplo, en el tema de Keiko Fujimori. Ella todavía sigue una investigación fiscal aquí por el tema de lavado de activos y además esto en el marco de una nueva adecuación del Poder Judicial a esto de lo que es la criminalidad organizada. Y este marco es el que nos permite, además, no solamente investigarla a ella, al señor Joaquín Ramírez, a otros nombrados, incluso por el señor Barata. Ella ha pedido que esta investigación se archive. ¿Cómo está su situación junto con las declaraciones, además de Barata, que se añaden a esto? Bueno, afortunadamente la pretensión de la defensa de la señora Fujimori de concluir con la investigación que estaba llevando a cabo el fiscal José Domingo Pérez fue desvirtuada por disposición de una sala nacional de apelaciones. De tal manera que en el marco de la conversión de la investigación o de la adecuación de esta investigación a cargo de este fiscal al marco normativo adecuado, que es el marco normativo que corresponde a la delincuencia o a la criminalidad organizada, totalmente concordante con obligaciones internacionales del Perú en la materia, es que podemos tener un espacio de tiempo mucho, mejor dicho, el fiscal Pérez puede tener un espacio de tiempo mucho más amplio. Hasta el 2019. Porque es un caso muy complejo y donde lamentablemente sus predecesores tuvieron una actuación absolutamente negligente. Entonces, acá hay una actuación que va a permitir, le va a dar la esperanza al Estado peruano de vencer la impunidad. ¿Va a tardar ese proceso un poco más el tema de Barata por la declaración que ha tenido en portugués ese segundo día de interrogatorio? Mire, ciertamente va a haber, creo yo, una demora, pero en el marco y en el contexto que estamos analizando, donde en primer lugar, como todos sabemos, hubo una comisión, Lavallato, legítima, diría yo, donde el presidente de esa comisión emitió un dictamen en minoría, dictamen que mereció un absoluto desprecio e indiferencia por parte del Ministerio Público de entonces, y los actos y la estrategia actual, donde por supuesto se observa una lentitud, un desarrollo diferente en el tiempo. Si comparamos estos elementos con lo que usted refiere en su pregunta, realmente es mínimo, ¿no? Yo diría que, claro, va a haber una demora, pero ya la demora se produjo, digamos. No es tan significativa, digamos, en este caso. Ahora, permítame volver al tema del procedimiento para entender a partir de lo que ha ocurrido ayer y antes de ayer con las declaraciones ante fiscales del señor Barata, lo que viene a continuación. Usted reconocía, nos explicaba que ahora le toca a los fiscales construir los casos, es decir, acumular evidencia que respalde estos dichos, porque no basta solamente con lo señalado por el señor Barata para estructurar una acusación fuerte y eventualmente alcanzar una sentencia, ¿no es así? Entonces, tiene que acopiarse documentación, probablemente ver si es posible reconstruir la ruta del dinero, cómo se pagó, cómo se entregó. Y una vez que se construye por parte de los fiscales, esta acusación va a un proceso. ¿Cuánto tiempo puede tardar? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿En qué instancias? ¿Cómo nos puede usted ilustrar? Le digo esto porque si uno mira las redes sociales, la reacción de la gente, el vecino, el amigo, todos quieren que la gente se vaya presa mañana. Y si bien hay un sentimiento de indignación perfectamente comprensible, hay también lo que se denomina el debido proceso. Sí. Acá es importante, bueno, hay varios elementos y componentes en la pregunta que usted hace. En primer lugar, el Perú tiene una importante experiencia aprendida con los casos Fujimori y Montesinos. Así es. Y una de las lecciones más importantes es que se pudo llevar, no a todos, pero por lo menos a los peces más gordos, a los protagonistas más importantes, ante la justicia y lograr su sanción debido precisamente a un escrupuloso respeto del debido proceso, pero sin hacer ninguna concesión en nombre del debido proceso a la impunidad. Perfecto. En este caso estamos observando investigaciones que recién se están preparando, que si son bien construidas van a permitir, le podrían permitir al Ministerio Público, en primer lugar, construir una acusación sólida que pueda sustentar un juicio oral. ¿Cuánto tiempo toma este juicio oral? Es difícil predecirlo, es difícil saberlo. Son casos muy complejos. Están comprometidos los líderes de los poderes públicos, me refiero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, quienes ya han intentado, por lo menos en el Poder Legislativo, la verdadera jefa del Congreso es la señora Fujimori, ya ha intentado defenestrar al fiscal de la Nación y hará todo lo imposible para impedir que estas investigaciones lleguen a buen destino. El buen destino para el Perú de la democracia, del Estado de
Derecho es la sanción penal rigurosa y el fin de la impunidad en estos casos. Empezando con esto, se podrá dar el ejemplo y a otros niveles de corrupción generalizada. Como sabemos, en el Perú hay más de 30.000 funcionarios públicos de todos los niveles. Es bastante complejo. Y el Perú en este momento está pasando por una situación muy difícil donde es necesario volver a los principios más esenciales y a los paradigmas más importantes de la fundación de la República. Y a todos por igual, que llegue la justicia, eso es lo más importante también, ¿no? Por supuesto, a todos por igual. Bien, muchísimas gracias, señor Maldonado, por estar aquí. Muy ilustrativo. Así es, muy ilustrativo. con el ex procurador Maldonado, y va a ser muy importante seguir con el análisis, amigos.